dar comienzo entonces este acto. Me acompañan en la mesa don Luis Manuel de la Prada, el que va a ser nuestro ponente, director de la Academia de la Hispanidad. A mi derecha está la profesora Sara Gallardo, que es la directora de la Cátedra de Estudios sobre la Mujer. Y allí a la izquierda, don Francisco Trullén, que es el director de la Cátedra de Isabel la Católica. Vamos a iniciar hoy estas 8 sesiones en torno a la figura de Isabel la Católica y de lo que ella creó. Para nosotros, dentro de la comprensión de Isabel la Católica, hemos trabajado varios aspectos. Hemos trabajado ya una jornada sobre fundamentalmente la etapa histórica en la que ella vive. Hemos trabajado también el pensamiento político de la reina y nos parecía que este año, a pesar de la pandemia y a pesar de la situación que, bueno, nos obliga a una cierta reconversión de las formas, me parecía o nos parecía a los miembros de la mesa que deberíamos abordar un aspecto en el que ella también fue protagonista, que es la promoción de la mujer, la promoción de una realidad que a nosotros, bueno, reconocemos. Ella fue una gran promotora, creó un pensamiento sobre la situación política, abrió verdaderamente una nueva época, privilegiada en todos los órdenes para España y para todos los territorios de Hispanoamérica, y nos parecía que también era importante recuperar su figura en este aspecto. Ahora la doctora Sara Gallardo nos hará también una explicación un poquito más amplia de qué sentido queríamos darle a estas jornadas. Saludo especialmente a todos los que han querido acompañarnos aquí en la sala y también pues, a casi 150 personas que nos están siguiendo en las redes. La pandemia nos impone precisamente esta forma de trabajo, nos obliga pues, a reconvertirnos, pero también nos permite mantener, porque hay gente en este momento desde América, mucha gente desde América, que también nos está siguiendo, y creo que también la propia atracción de la figura de la reina Isabel la Católica pues merece que se pueda abordar esto desde todos los puntos de vista, también desde América. Sin más, doy la palabra a la doctora Sara Gallardo para que nos haga también una presentación de qué sentido le hemos querido dar a estas sesiones en torno a Isabel la Católica y ese ciclo de las grandes mujeres. Muchas gracias, José Antonio. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia y a los que están conectados también su participación. Y quiero comenzar pues agradeciendo la iniciativa que no ha partido de la Cátedra de la Mujer, sino de personas que aman profundamente a la reina Isabel como mujer, como reina, como española, como figura de primer renombre en la historia del mundo, no solo de España. Y este ciclo de conferencias que empezamos esta tarde en torno a la figura de Isabel ya denota mucho el tono en el que nosotros hemos pensado y hemos organizado este ciclo. La figura de Isabel une, porque la mujer tiene un carisma especial para unir, y los objetivos con los que nosotros hemos organizado este programa que ha preparado conjuntamente la Cátedra Isabel la Católica, la Cátedra de Estudios sobre la Mujer y el Grupo de Investigación Territorio, Historia y Patrimonio Cultural, es fundamentalmente ofrecer la ocasión de ahondar en el conocimiento de estas figuras femeninas que se vinculan de una u otra manera a la figura principal, que en este caso es Isabel la Católica. Es para nosotros un reto porque queremos aproximarnos a ellas de una manera que sea respetuosa con su especificidad femenina. ¿Por qué es un reto? Porque el estudio histórico-biográfico de los personajes de la historia a menudo suele fijar la mirada con ojos y categorías masculinas, bien porque los investigadores son hombres, bien porque las categorías masculinas de estudio de la historia se han impuesto hasta un momento bastante reciente. ¿Qué queremos decir con esto? Que sobre todo se suelen reseñar acontecimientos públicos, pero no acontecimientos privados de la vida de los personajes,
aunque esto no es siempre así, es una tónica solamente. O se identifican las causas más importantes de los avatares históricos, quizá en el ámbito político-económico, pero no en el familiar, en el educativo o en el social, que suelen quedar en un segundo plano. No es que se desconozcan, pero se le da un papel y un valor diferente. En este curso nos gustaría, en la medida de lo posible, tratar de completar el cuadro, es decir, de resaltar aquellos aspectos que a veces quedan en un segundo plano y que no son secundarios en el curso de la historia de las personas y de los pueblos. No pensamos que el cuadro que hasta ahora históricamente se haya dibujado de estas figuras femeninas y de la historia que ellas entrelazan sea falso, de ninguna manera. Pero sí que nos gustaría subrayar que puede todavía ser ampliado y completado en la investigación histórica. Ahora bien, el intento de hablar de estas mujeres desde una perspectiva que subraye la dimensión femenina de la visión de la vida, la visión de la historia, que trate de resaltar lo específicamente femenino, no puede plantearse desde una metodología exclusivamente femenina, que sería un profundo error, ni siquiera cuando ello se llevara a cabo, como va a ser, por ejemplo, hoy, por medio de varones o solamente por medio de mujeres. Tenemos la dificultad que no podemos obviar de que antropológicamente la diferencia sexual no implica la exclusividad de los rasgos que se quieren destacar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ambos casos, los rasgos femeninos como los masculinos, se trata de rasgos humanos. Si son humanos, entonces hablar de lo femenino o hablar de lo masculino no supone hablar de algo solo y exclusivamente presente en mujeres o en varones, respectivamente. Lo femenino es humano y lo masculino también. Por eso cabe encontrar rasgos viriles en una mujer como Isabel o Santa Teresa, o rasgos delicados en una figura tan varonil como Ignacio de Loyola. Por otro lado, el planteamiento de una investigación histórica con rasgos exclusivamente femeninos también es imposible desde el punto de vista metodológico. En el Congreso sobre Santa Teresa, recientemente celebrado aquí en la universidad, celebrando el aniversario de su doctorado, el profesor Zapf, catedrático de Teología del Antiguo Testamento, hacía alusión a esta dificultad insalvable y que en realidad no tiene en cuenta que las categorías humanas no son nunca exclusivamente femeninas ni masculinas, ni en el caso del varón ni de la mujer, porque en la identidad de cada ser humano están presentes los dos polos. Dicho esto, cabe preguntarse, ¿y qué es lo específicamente femenino? Porque vamos a acercarnos a figuras de mujeres, aunque no digamos que es exclusivamente femenino, lo que queremos intentar resaltar. Pues siguiendo las bellas reflexiones de una autora alemana, Gertrude von Le Fort, en su obra La mujer eterna, podríamos apuntar lo siguiente. No pretendo ser exclusiva tampoco en esta descripción. En primer lugar, la mujer desarrolla de una manera más profunda los lazos con la comunidad humana. En este sentido, el contexto familiar, social y cultural es más relevante en ella, quizá, porque tiene mayor capacidad de abrirse a lo otro y a los otros, de acogerlo y de transmitirlo en su peculiaridad. Ella ahonda sus raíces en el ámbito familiar, educativo y social de una forma más intensa. En segundo lugar, el segundo rasgo que está ligado al anterior es que la mujer desaparece al dejar espacio al otro, al permitir al otro ser quien es. Esto explica que su protagonismo sea menos individualista, haciendo posible comprender el elemento anónimo de todo legado cultural. Todo gran artista sabe que su obra es fruto de una tradición y que no se le puede atribuir a él únicamente. Así, esta especificidad femenina explica la facilidad para estar sin ser notada, ¿sí? Recordando el verso de San Juan de la Cruz.
Y el tercer rasgo de la mujer, de la esencia femenina que ella está llamada a cultivar, es la capacidad para ponerse a disposición de un proyecto vital valioso que exija abnegación y olvido de sí misma. La colaboración en un proyecto más grande que conlleve pasar desapercibido. La innegable huella que deja, por ejemplo, una madre queda, por cierto, latente en la persona de sus hijos. Son sus hijos los que destacan, pero es la obra de la madre la que perdura a través de las generaciones. Eso es lo que posibilita, como afirma Lefort, que si la obra masculina pasa con la figura masculina, queda fuera de las personas, la huella de la mujer pueda permanecer dentro de las generaciones que la sigan. Por eso nos gustaría estudiar, es un deseo que queremos empezar a plasmar, la vida de estas mujeres, como apuntaba Edith Stein, la filósofa alemana, con una mirada que esté vuelta hacia adentro, hacia el interior de la mujer, y solo después hacia afuera, en los acontecimientos y decisiones que marcan su itinerario vital y que se explican desde su interior. Destacar facetas de su personalidad femenina, como el modo de detectar necesidades, su forma de entrega o compromiso con personas y obras, su modo de ver, valorar, tratar a los demás, la realidad familiar, la visión de la totalidad, la percepción de lo social y de lo eclesial, la actitud materna ante personas, necesidades, proyectos, realidades bellas y valiosas, modos de enfocar la solución a problemas de su tiempo, etcétera, etcétera. Nos gustaría también destacar su influjo en otras personas, especialmente desde la dimensión de su vocación o su llamada específica. De nuevo, desde su interior, para dar a su biografía una dimensión de sentido que la propia persona percibe desde su corazón, un rasgo muy femenino, y que de cara afuera puede parecer visionaria o antojadiza. No es casualidad, y con esto ya termino, porque yo no soy la que doy la conferencia, que Gertrude von Lefort saque la conclusión de que la mujer es capaz de entregarse con más abnegación a la llamada de Dios, a desaparecer y ofrendarse a sí misma ante las grandes tareas que Él la encomienda. Y por eso, en las horas desesperadas de la historia, dice Gertrude von Lefort, Dios les da el protagonismo para realizar sus planes y desaparecer después de la obra culminada. Lanzo una pregunta. ¿Estamos en este momento de nuestra historia quizá en una de esas horas? Pues cada uno debe buscar la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Sara, por estas bellas reflexiones que, como pues nos has ido diciendo, efectivamente dan el tono de todas estas 8 jornadas que estamos viendo ahora en pantalla y bueno, pues que iremos desarrollando. Todas esas figuras femeninas de una manera o de otra están vinculadas a la figura de Isabel la católica, que bueno, es la figura y protagonista que nos convocan esta tarde. Y ya pasamos entonces sí a la presentación que nos hará el profesor Francisco Trullén, del ponente. Y entonces don Francisco, como director de la Cátedra Isabel la Católica, también le pido que nos haga ya también la presentación de don Luis Manuel. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Bien, Luis Manuel de la Prada y Hernández Olivares es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y abogado en ejercicio desde hace más de 25 años, ejerciendo ante todas las jurisdicciones y grados, incluso en las sedes del Tribunal Supremo Constitucional y el Tribunal Europeo de Estrasburgo. Apasionado desde su juventud por el mundo de las letras, se ha interesado en sus investigaciones y escritos por diferentes temas, entre los que sobresalen los siguientes: la historia del derecho, la historia de la época de los descubrimientos, especialmente por la figura de la reina Isabel y de los descubridores de América, la literatura española de la llamada Edad de Plata, la historia del arte, especialmente lo relacionado con las reliquias cristianas, y también aproximaciones a las ciencias auxiliares de la historia, como pueden ser la genealogía y la heráldica.
Nuestro ilustre conferenciante ha ocupado importantes cargos de responsabilidad. Así ha sido director de la Fundación del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez y de la Casa Museo Zenobia y Juan Ramón. En la actualidad es director de la Fundación Macías Monasterio y del Museo Naval de Palos de la Frontera, director de la Academia de la Hispanidad, secretario canciller de la Academia Andaluza de la Historia y secretario general de la Asociación Iberoamericana de Heráldica y Genealogía. Además, don Luis ha pronunciado centenares de conferencias, discursos y lecciones magistrales en algunos de los más prestigiosos foros del mundo: la Sorbona de París, las universidades de Maryland, Georgetown y Distrito Columbia en Washington, la Hispanic Society de Nueva York, la Universidad Lusófona de Lisboa, el Instituto Cervantes de Atenas, el Museo Nikos Kazantzakis de Creta, el Palacio de la Cultura de Larrache, el Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, la Sociedad General de Autores de España y la Residencia de Estudiantes y otros muchos. Por último, reseñar que nuestro egregio invitado de esta tarde forma parte de las importantes también y prestigiosas instituciones. Así es numerario de las Academias Andaluza de la Historia y de la Hispanidad, correspondiente de las Academias de Letras y Artes de Lisboa y de Eslibris de Portugal, miembro de la Sociedad Iberoamericana de Heráldica y Genealogía, caballero comendador de la Orden de São Sebastião Dita de Frecha. Además, don Luis también pertenece a las Reales Sociedades Colombina, Onubense y Palósfila Pinzoniana, a la Pontificia y Real Hermandad Sacramental del Sagrario de la Catedral de Sevilla, a la de Nobles Caballeros de San Fernando, al capítulo de Isabel la Católica, del cual también es vocal de su Junta de Gobierno, y a otras muchas nobles e históricas instituciones. Agradecemos muy sinceramente tu presencia hoy en esta tarde con nosotros y le cedemos la palabra para que nos acerque a la figura de la gran reina Isabel de la Católica. Muchas gracias. Pues muchas gracias. En primer lugar, saludo al doctor José Antonio Calvo, vicerrector de investigación de esta universidad, a la doctora Gallardo, directora de la Cátedra de la Mujer, y, como no, al doctor Trullén Galvez, que me acaba de presentar con tan cariñosas palabras, y es el director de la cátedra que a mí más me atañe como investigador de Isabel la Católica, que es la Cátedra Isabel la Católica. También tiene esta universidad una cátedra Santa Teresa de Jesús, de manera que prácticamente es el lugar ideal para esta serie de conferencias que vamos a pronunciar. Y sin más dilación, porque tenemos que ser puntuales, vamos a iniciar la conferencia. La inicio con esta cita, que es de la crónica de Hernando del Pulgar. Es una oración que él oyó decir a Isabel la Católica. Decía nuestra reina: suplico humildemente, Señor, que oigas ahora la oración de tu sierva, porque si yo no tengo justicia, no haya lugar de pecar por ignorancia, y si la tengo, me des seso y esfuerzo para que con la ayuda de tu brazo lo pueda proseguir y alcanzar, y dar paz en estos reinos que tantos males y destrucciones hasta aquí por esta causa han padecido. El martes 13 de diciembre, día de Santa Lucía de 1474, Isabel la Católica fue alzada reina de Castilla en el pórtico de la iglesia de San Miguel de Segovia. Don Fernando, su esposo, no se hallaba presente por encontrarse en Aragón, donde había sido llamado por su padre, Juan II, para que le ayudara en la guerra que tenía con Francia por el Rosellón. El rey Enrique IV había muerto el domingo día 11. La decisión de no esperar a su esposo y llevar a cabo inmediatamente la proclamación estaba más que justificada, pues gran parte de la nobleza era partidaria de doña Juana, la apodada la Beltraneja, lo que hacía más necesario que nunca adelantarse a los contrarios, aprovechando la ventaja estratégica que le proporcionaba a Isabel encontrarse en Segovia. Esta ciudad le era fiel. Su alcázar, sede principal de la realeza castellana y custodio del tesoro, en manos de su leal Andrés Cabrera,
contaba con todo lo necesario para la ceremonia de entronización, particularmente con la espada regia, el pendón del reino, los paramentos y las vestiduras rituales. Y precisamente en ese momento estaba en Segovia el legado papal, Lianoro de Lianori, cuya presencia significaba la bendición papal para el acto. El ceremonial desplegado en tan histórica ocasión ha sido muy bien estudiado por los profesores Nieto Soria y la investigadora Carrasco Manchado, partiendo de los documentos y fuentes con que contamos. Y no debe despreciarse lo descrito por los cronistas, aunque estos autores se han centrado más en los documentos y no han prestado la debida atención desde mi punto de vista a los cronistas. Que estuvieran o no presentes, tenían acceso privilegiado a documentos y testimonios de asistentes que no han llegado hasta nosotros. Si bien algunos se limitan a resumir el aspecto ceremonial con expresiones como que la reina fue alzada con las solemnidades acostumbradas para alzar a los reyes en Castilla, otros, sin embargo, nos ofrecen detalles de gran interés. Es el caso de la década segunda de Alfonso de Palencia, o la crónica de los Reyes Católicos de Diego de Valera, o la crónica anónima llamada Castellana. Vamos a fijarnos en un detalle de la ceremonia que ha sido puesto en duda por la investigadora Carrasco Manchado, en base a que no lo menciona el acta del escribano municipal de Segovia. Nos referimos al hecho de que en el desfile de la comitiva, en el acto de proclamación de Isabel, delante de ella iba Gutiérrez de Cárdenas portando la espada real asida por la punta, el mango en alto. El escribano no lo menciona, pero es porque su acta no se refiere ni a la procesión de ida desde el palacio episcopal al lado del Alcázar, donde estaba residiendo Isabel, hasta la plaza de San Miguel, ni de vuelta desde la iglesia de San Miguel hasta la catedral, que no es la actual catedral de Segovia, sino la catedral antigua que estaba al lado del Alcázar y que era románica. El acta no se refiere a estas procesiones, sino solamente a lo acaecido encima del estrado donde se hacen los juramentos rituales y la proclamación, los gritos. Desde nuestro punto de vista no se le puede pedir al acta lo que no comprende, que es lo que creo que hace esta investigadora. Y hay razones poderosas que avalan la veracidad e incluso la exactitud de los tres cronistas que mencionan el fecho de la espada. Lo primero es que sean tres las crónicas que lo refieren. Lo segundo es que dos de ellas subrayan especialmente el hecho, dándole el mismo significado, aunque con valoraciones distintas. Palencia lo enjuicia negativamente y Valera positivamente. Lo tercero es que quien primero redacta la suya, Alfonso de Palencia, aunque no estaba presente, pues se encontraba con Fernando en Aragón, nos proporciona el precioso dato de su fuente, la cual no puede ser más fidedigna. Se trata de una carta escrita a don Fernando, que venía ya en camino desde Aragón al saber la muerte del rey hacia Castilla, para informarle de la sublimación de doña Isabel, y quien le escribe la carta es el mismo que había llevado la espada, Gutiérrez de Cárdenas. Cuando Palencia escribe su obra, varios de los que le acompañaron en aquel viaje y fueron testigos, unos de la escritura y otros de la lectura de la carta, seguían vivos. El propio don Gutiérrez, Alfonso de la Caballería y, por supuesto, Fernando el Católico. Todos ellos vivieron más que el propio Palencia. Hubieran podido desmentirle si no fuera cierto lo que él estaba escribiendo en su crónica. Por todo lo anterior y por el propio simbolismo de la espada, al que vamos a referirnos enseguida, y que la hacía imprescindible en el acto de sublimación de los reyes, estamos convencidos de que el hecho fue cierto. Como vamos a ver, además cuadra perfectamente con el propósito decidido y firme de la nueva reina, que advertíamos en la oración con que comenzábamos. Así se expresa el cronista. Bueno, el cronista Palencia escribe en latín, las décadas son décadas latinas, pero tenemos la traducción que hizo Paz y Meliá.
Esto dice el cronista. Al segundo día, don Fernando, que ya venía en dirección a Castilla, llegó a la Almunia y al siguiente a Calatayud, donde recibió cartas de doña Isabel y de sus familiares. Las dirigidas por Gutiérrez de Cárdenas eran muy extensas y referían detalladamente las solemnes exequias mandadas celebrar por la reina antes de su proclamación y la pompa de este acto de su proclamación, según describí al fin de la segunda década. Cuando el secretario Luis González, que las leía ante el rey y 6 de sus familiares, hizo notar lo inusitado del acto de marchar delante de la reina Gutiérrez con la espada desnuda, el rey dijo: «Quisiera que Alfonso de la Caballería como jurisconsulto y tú, Palencia, que leíste tantas historias, me dijeseis si hay en la antigüedad algún antecedente de una reina que se haya hecho preceder de ese símbolo amenaza del castigo para sus vasallos. Todos sabemos que se concedió a los reyes, pero nunca supe de reina que hubiese usurpado este varonil atributo». La respuesta que Palencia y Caballería dieron al rey era que también para ellos era novedad el hecho y que les había causado pésimo efecto, lamentándolo, seguros de que habría de producir futuras rivalidades y suministrar a los grandes españoles, frecuentemente rebeldes al rey, abundante materia para nuevos trastornos. No pensaban lo mismo ni Valera, las otras 2 crónicas referidas, ni Valera ni el anónimo autor de la Castellana. Tal vez con menor formación latina que Palencia, que había estudiado en Italia y era un gran latinista, pero seguramente con mayores conocimientos jurídicos del derecho castellano. Veamos lo que dice no pilla esto. ¿Qué responde la crónica castellana a lo que dice Valera? Perdón, a lo que dice Palencia. Lo cual por algunos fue respondido queriendo decir esto no pertenecer a la reina. Este es el argumento de los aragonesistas, de los consejeros de Fernando. Que esto no pertenecía a la reina, mas al rey su marido, los cuales hacían juramento de algunas leyes que defienden las mujeres no haber lugar de juzgar ni hacer justicia, lo cual es verdad generalmente a las mujeres, mas de estas reglas son aceptadas, exceptuadas, las reinas, duquesas y grandes señoras, que por derecho hereditario les pertenece a algunos señoríos que tengan mero e mixto imperio. Y como la reina fuese única señora natural en estos reinos, pudo y debió hacer lo que hizo. Es verdad que si el rey presente estuviera, esta sublimación de ambos a 2 se debía, hacerse debía, como sean reputados el marido y la mujer una mesma carne. Pero como el rey fuese ausente y no se supiese cuán presto fuese su venida, la tardanza de esta sublimación pudiera ser dañosa, como la reina tuviese competidora en doña Juana, que hija del rey don Enrique se llamaba, y algunos, aunque contra toda verdad, la querían por tal tener. Y así que los fechos se pudo y debió hacer, y fue discreta y sabiamente puesto en obra. Vemos los pareceres contrarios de los cronistas. El simbolismo de la espada ha sido estudiado por varios especialistas, especialmente por Palacios Martín. Su importancia es esencial en el ceremonial de entronización, por cuanto se trata de un atributo expresivo de la propia naturaleza del rey, escogido por la gracia de Dios como principal juez y defensor de la justicia, en el amplísimo sentido que la palabra tenía en la Edad Media, que la espada simboliza precisamente la justicia. En palabras de López Madera, en su obra Excelencias de la Monarquía de 1625, es casi una perogrullada, dice así López Madera. Ahora no funciona. La espada o estoque, en todas letras sagradas y profanas, es símbolo de justicia, para que no son necesarios muchos autores, pues hasta las pinturas comunes, que son letras aun para los rústicos, lo enseñan,
y la misma espada también es símbolo del poder supremo. Es algo sabido desde antiguo. Ya en las partidas de Alfonso X el Sabio se dice ser de suyo que todo rey corte los malos del reino con la espada de la justicia, partida segunda. Y más arriba, en la misma partida segunda, se dice: otro sí es dicho corte, según lenguaje de España, porque allí está la espada de la justicia con que se han de cortar todos los males, tanto de hecho como de dicho, así los tuertos como las fuerzas y las soberbias que hacen los hombres y dicen, por las que se muestran por atrevidos y denodados, y otro sí los escarnios y los engaños y las palabras soberbias y natías que hacen a los hombres envilecer. Siendo la espada, por tanto, símbolo de la justicia y del poder supremo y atributo masculino, es comprensible que causara extrañeza a los que pensaban que una mujer no debía reinar. Y precisamente por eso quiso doña Isabel que figurara en su proclamación. La siguiente cuestión es hitos documentales de la formación de la voluntad de Isabel de ejercicio efectivo del poder. Aquí vamos a ver 9 documentos que son los que vienen a demostrar que la reina Isabel, desde muy joven, prácticamente desde que era princesa y desde antes de serlo, ya tenía formada su decisión de ejercer el poder. Cuando llegara a ser reina, ejercerlo, no delegarlo en su marido, no entregárselo a don Fernando, que lo ejerciera él en solitario, sino ella ejercerlo. Las primeras son las cartas dirigidas a las ciudades para ser reconocida como heredera en 1468. Las segundas son el concierto con el concejo de Ávila, de esta ciudad en la que estamos, de 2 de septiembre de 1468. La tercera son los pactos de Guisando, de septiembre de 1468. Me voy a detener en la cuarta, las capitulaciones matrimoniales de don Fernando y doña Isabel. Pero voy a mencionar las otras porque como no se da atrás en las diapositivas, la quinta es la proclamación de Isabel como reina en Segovia, la sexta la proclamación simbólica en otras ciudades, especialmente el caso de Ávila, el séptimo documento es la sentencia arbitral de Segovia de enero de 1475, el octavo el poder de doña Isabel a don Fernando en Valladolid el 28 de abril del 75 y el noveno el poder de Fernando a doña Isabel, recíproco del anterior, en Calatayud el 14 de abril de 1481. Me detengo en las capitulaciones matrimoniales de don Fernando y doña Isabel, firmadas por don Fernando en Cervera el 7 de enero de 1469. Las publicó Clemencín allá por 1821, en su elogio de la reina católica. Fernando se compromete a vivir en Castilla, no saliendo de ella. Esto lo tuvo que firmar antes de casarse, si no, no se casaba Isabel con él, Se comprometía a vivir en Castilla, no saliendo de ella sin consentimiento de la princesa. No apartar de ella ni de su reino a los hijos que tengan. No hacer merced de ningún lugar ni fortaleza de la corona sin consentimiento de ella. Todos los privilegios y escrituras habrán de ir firmados por ambos. Se intitularían ambos conjuntamente de los reinos. No podría nombrar consejeros que no fueran naturales del reino, y siempre con el consentimiento y deliberación de ella. Y a ella correspondería elegir a las personas que sean propuestas a Roma para ocupar los maestrazgos, obispados y demás beneficios eclesiásticos, lo cual suplicaremos comúnmente a voluntad suya de ella, según mejor parecer, a cumplir al servicio de Dios e bien de las iglesias y salud de las ánimas de todos y honor de los dichos reinos, en los que serán postulados para ello sean letrados. Estas son ideas de Isabel. A Fernando esto no se le había ocurrido. Por tanto, no se explica la sorpresa de Fernando de que, si había firmado esto, ahora se sorprenda de que Isabel quiera ejercer el poder. Otro documento que merece la pena que nos detengamos es el quinto,
que es la proclamación en Segovia. No, en este no, nos vamos a detener en la sentencia arbitral de Segovia, perdón. Es la 12, sí. Al llegar Fernando a Segovia para ser recibido a su vez como rey en Castilla en enero de 1475, se planteó el conflicto que ya estamos viendo entre los esposos. Los consejeros aragoneses del rey, capitaneados por Alfonso de la Caballería, pretenden que a él como varón le corresponde el ejercicio del poder y que Isabel como mujer debe estar sujeta a su esposo y dejarle el gobierno. Pero ella ya había puesto sus cartas sobre la mesa, era la reina propietaria y no iba a renunciar a lo que era suyo. Estaba dispuesta a compartir, no a renunciar. Se encomendó la solución del conflicto a dos árbitros, el cardenal Mendoza y el arzobispo Carrillo. Ambos se asesoraron de un gran jurista que era el doctor Rodrigo Maldonado de Talavera. Del documento, publicado por Dormer ya en 1683, merecen destacarse que los homenajes de las fortalezas se harían solo a las reinas. De las rentas del reino se retirará lo necesario para atender a los gastos del reino y lo sobrante lo compartirá la reina con el rey. A cambio, lo mismo debe hacer el rey con la reina respecto a las rentas de Aragón. Los recaudadores serán nombrados por la reina y los impuestos se recaudarán a nombre de ella. Las mercedes y oficios serán proveídos por la reina. Respecto a las vacantes eclesiásticas, se remite a lo pactado que acabamos de ver en las capitulaciones. En la administración de justicia, estando ambos juntos, firmarán ambos. Estando cada uno en distinto lugar, lo hará cada uno en solitario donde esté, pero el que tenga consigo al consejo será competente en todos los demás lugares. El siguiente documento es el poder que doña Isabel da a don Fernando en Valladolid. Isabel, la inteligentísima Isabel, había utilizado un argumento para convencer a Fernando. Hasta el momento ellos solamente habían tenido una hija, la mayor, Isabel. ¿Qué ocurriría si se sentaba el precedente de que una mujer no podía suceder en el trono y ellos no tuvieran más hijos? Por el bien de su hija y del reino, lo acordado en Segovia era lo más acertado. Una vez que Fernando aceptó esto, Isabel fue generosa. En Valladolid, el 28 de abril de 1475, mediante real carta, da poder a su marido, cito, para que donde quiera que fueren los dichos reinos e señoríos pueda por sí e en su cabo, aunque yo no sea ende, proveer, mandar facer e ordenar todo lo que le pareciere cumplir al servicio suyo e mío, e bien e guarda e defensión de los dichos reinos. Es decir, todo o gran parte de lo que se había reservado en exclusiva en Segovia, en Valladolid los comparte con él. El siguiente documento y último que vamos a ver es el poder que da Fernando a Isabel, porque la generosidad de ella exigía reciprocidad por parte de él. Una vez heredados los reinos por Fernando, los reinos de su padre, Aragón, otorga en Calatayud el 14 de abril de 1481 la correlativa provisión. Está en latín, pero la traducimos dando poder a su esposa, nombrándola corregente, gobernadora y administradora general y otro yo de todos los reinos de la corona de Aragón. Ahora vamos a un apartado que a mí me gusta mucho como jurista, la historia del derecho. El derecho de la mujer al trono en León y Castilla, del uso y la costumbre a la ley escrita. Comenzamos con el derecho romano. En el derecho romano la mujer estaba excluida de las magistraturas. Así nos lo confirma el jurisconsulto Ulpiano en esta cita que ahí tenéis en latín, yo os la doy en castellano. Las mujeres están apartadas de todas las funciones civiles y públicas y por ello no pueden ser jueces ni actuar como magistradas o abogadas, ni intervenir en representación de alguien, ni ser procuradoras. Como estaban cada vez más formadas y cada vez más concienciadas,
los más conservadores en Roma llegaron a temer la fuerza que podía tener la mujer, sobre todo cuando se unían. He aquí las palabras pronunciadas por el senador Catón, que para llegar al Senado tuvo que atravesar una manifestación de mujeres en Roma, en el año 195 a.C., cuando los dos cónsules, influidos por ese mare magnum de mujeres que reclamaban sus derechos, querían derogar una ley que impedía a las mujeres ponerse joyas de oro, vestir de colores. Eso no se lo puede quitar a una mujer, ¿eh? Entonces las mujeres se manifiestan y los dos cónsules deciden derogar la vieja ley Oppia. Y este conservador, senador Catón, dice lo siguiente. Está ahí en latín, yo os lo traduzco. Revisad todas las leyes referidas a la mujer con que nuestros antepasados frenaron su licenciosidad y la sometieron a la obediencia de sus maridos. Y aún a pesar de todas esas limitaciones, apenas las podéis sujetar. Si les permitís que arrojen tales restricciones y que os las quiten de las manos para ponerse finalmente en igualdad con sus esposos, ¿creéis que las podréis tolerar? Desde el momento en que se conviertan en vuestras iguales, serán vuestras superiores. En cuanto al derecho a la herencia de la mujer en Roma, fue evolucionando con el tiempo. La ley de las 12 tablas contenía graves limitaciones al derecho hereditario de las mujeres. Los pretores, en sus edicta y el derecho imperial, fueron dulcificando y suprimiendo esas limitaciones, pero ya en el derecho justinianeo es cuando se va reconociendo cada vez más la igualdad de derechos de la mujer para heredar. En la Iberia prerromana tenemos un dato que un geógrafo griego, Estrabón, nos dice muy interesante, porque puede ser muy significativo de lo que vamos a decir ahora. Entre los cántabroi, los pueblos del norte de España, los cántabros, es el hombre quien dota a la mujer. Y son las mujeres las que heredan y las que se preocupan de casar a sus hermanos. Esto constituye una especie de, y viene ese palabra griego, que es una especie de matriarcado. O sea que en la Hispania, o en la Iberia prerromana, perdón, las mujeres eran las que heredaban, no los hombres, las mujeres. Al menos en los pueblos del norte. En el derecho visigótico, siguiente diapositiva, se produce una composición entre los sistemas romano y germánico con esa influencia subyacente que acabamos de mencionar, de que la mujer heredaba en la Iberia prerromana. En lo que respecta a la sucesión femenina, se registra una evolución de un primer momento en que la mujer hereda en propiedad los muebles y solo en usufructo los inmuebles, hasta la equiparación que llega en el reinado de Chindasvinto, que reina entre 642 y 653. En cuanto a la sucesión en el trono, hay que tener en cuenta que se trataba de una monarquía electiva. Si bien los reyes se solían elegir dentro de una misma familia o clan, lo que iba convirtiéndola poco a poco en hereditaria, aunque se mantenía la formalidad electiva. La importancia de la mujer se ponía de manifiesto en que los reyes, o los que querían ser reyes, a la hora de casarse, elegían a mujeres de la más alta nobleza goda o hispano-romana, que les proporcionaban redes clientelares y recursos económicos con los que alcanzar o mantenerse en el poder. Hubo casos de elección de quien se había casado con la viuda del rey anterior. Es el caso de uno de los más importantes reyes godos, Leovigildo, que casó con Goswinta, viuda de Atanagildo. Este matrimonio le facilitó la corona. Y como no fue el único caso, hubo algunos otros. En el 13 Concilio de Toledo se dictó una ley que obligaba a las reinas viudas a meterse en un convento, para que nadie se pusiera, por ese procedimiento, a acceder a la corona. Esto fue en el año 683. También, en caso de no tener el rey hijos varones, el matrimonio de la hija le abría al yerno la puerta a la sucesión. De este modo, se va reforzando el derecho a la sucesión del hijo primogénito y, en su defecto,
de los demás hijos, incluidas las hijas a falta de varones. Esto no se recoge en una ley escrita, sino que es el uso reiterado el que se va convirtiendo en costumbre normativa. De este modo, soluciones concretas a problemas concretos van creando jurisprudencia. O lo que es lo mismo, mujeres concretas, con sus buenas actitudes y su buen hacer, fueron conquistando ese derecho para las que habrían de seguirlas. Y ello nadando contracorriente, pues en una época de guerras continuas parecía más preciso que nunca que los reyes fueran caballeros ejercitados en las armas. Ese derecho de las mujeres a la sucesión en el trono se lo fueron ganando a pulso, como veremos a continuación. Finalmente, la norma consuetudinaria fue recogida ya a mediados del siglo XIII en ley escrita en las partidas de Alfonso X el Sabio. Dice la partida segunda: los antiguos tuvieron por derecho que el señorío del reino no lo hubiese sino el fijo mayor, y después de la muerte de su padre, pusieron que el señorío del reino heredasen siempre aquellos que viniesen por línea derecha, y por ende establecieron que si fijo varón y non hubiese, la fija mayor heredase el reino. Et aun mandaron que si el fijo mayor muriese sin que heredase, si dejase fijo o fija que hubiese de su mujer legítima, que aquel o aquella lo hubiese y no ningún otro. Y también la partida tercera dice: la mujer non sería cosa guisada que estuviese entre muchedumbre de los homes librando los pleitos, pero seyendo reina o condesa o otra dueña que heredase señoría de algún reino o de alguna tierra, tal mujer como ésta bien lo puede hacer, por honra del hogar que tuviese, pero esto con consejo de homes sabidores, por si en alguna cosa errase, la supiesen consejar e enmendar. El ordenamiento de Alcalá de 1348 va a reproducir prácticamente en su literalidad esta norma de las partidas. La siguiente pregunta se titula Los precedentes de Isabel la Católica, reinas propietarias y reinas ejercientes desde los orígenes de la monarquía astur-leonesa castellana. Decían ansimismo, esto es una cita de la crónica del Pulgar, decían ansimismo que ansí por pertenecer al rey la sucesión de estos reinos, como por ser varón, le pertenecía la gobernación de ellos en todas cosas, y que la reina, su mujer, no debía entender en ella. Por parte de la reina se alegó contra esto. La misma reina dice que no está conforme con esto que dicen los consejeros juristas del rey venidos de Aragón, que la ley de Castilla no es como la de Aragón. En Aragón había ley sálica, sino que en Castilla las mujeres eran capaces para heredar. Les pertenecía la herencia de ellos, en defecto de heredero varón descendiente por derecha línea, lo cual siempre había sido usado y guardado en Castilla, según parecía por las crónicas antiguas. A Isabel, ya tuve ocasión en otro trabajo anterior, que está publicado en este libro, de hablar de su educación, de su formación, de su teoría política. Uno de los aspectos en los que más había estudiado, más se había preparado, era en la historia. Y ella alega los precedentes, las mujeres que han sido reinas en Castilla y León, desde Asturias, Castilla y León, antes que ella. Y son todas las que vienen ahí, siguiente diapositiva, todas esas son mujeres desde tiempos de los godos. Bueno, la primera es una romana, Gala Placidia, hermana del emperador Honorio, hijos, ella y Honorio, del emperador de origen hispano que nació aquí cerca, Teodosio, pero que casó un rey godo, Ataulfo, con ella. Goswinta, que casó con Atanagildo, y al morir este, lo mencioné antes, se casó con Leovigildo y le facilitó el trono. Hermesinda, que es la primera que cita Isabel la Católica. Yo doy algunas más. Isabel la Católica da unas cuantas. Yo he encontrado algunas más. Pero me voy a centrar
en alguna que merece mayor reflexión, como es Urraca. Urraca, 1081-1126, es hija de Alfonso VI. Fue obligada por su padre a contraer matrimonio tras enviudar de Ramón de Borgoña con el rey de Aragón, Alfonso I. ¿Por qué? Porque se había producido la invasión almorávide, habían derrotado al ejército cristiano en pleno en Uclés en el año 1108 y el peligro era inminente, que los musulmanes volvieran a ocupar toda la península. Entonces no parecía que una reina en esas circunstancias pudiese dirigir el ejército. La obligaron, su propio padre, a casarse con Alfonso I, al que ella no podía ni ver y él tampoco la podía ver mucho a ella. Al final ese matrimonio acabó rompiéndose, bueno, se declaró nulo, porque había parentesco entre ellos y había causas de nulidad y tal, y porque se llevaban fatal, y ella se empeñó en ejercer el poder. Pero tenía una doble oposición, una externa del propio marido, que desde Aragón quería, de hecho, aquí hay una leyenda en Ávila de las Servencias, no me voy a detener en ella, que está relacionada con este hecho y que está en el propio escudo de Ávila. ¿Qué ocurrió aquí? La reina quiso ejercer el poder, pero su exmarido, digamos, se opuso y le hizo la guerra, pero es que tenía también enemigos dentro. Los condes de Traba en Galicia y el obispo Gelmírez, el obispo de Compostela, también se oponía a que una mujer pudiera reinar y la obligaron a que se coronara el hijo, que era Alfonso VII. Pero ella reinó, pero a nombre ya del hijo. Otra reina que merece que nos detengamos en ella es doña Berenguela, 1180-1246. Era hija del rey de Castilla, Alfonso VIII, y de Leonor de Inglaterra. Y fue esposa del rey Alfonso IX de León, aunque ese matrimonio también fue anulado por parentesco. Al morir su padre, ella tenía un hermano varón que hereda la corona, Enrique I, pero ella empezó a ejercitar la regencia. Pero entonces llegaron los Lara, que era una casa muy poderosa, y la arrebataron al principito, o sea, al reyecito, y le quitaron la regencia a ella en 1215. Pero Enrique muere en el año 17, 2 años más tarde, y entonces ella consigue ser proclamada reina. Pero como tenía el precedente de lo que le había pasado a doña Urraca, no quiso ella, sino que antes de que la obligaran, ella cuando se proclama reina se proclama junto con su hijo Fernando, que después de su padre va a heredar León y va a unificar León y Castilla, están unificados desde entonces. Después viene María de Molina, que tengo ahí una cita muy bonita de Tirso de Molina, porque ella no es una reina propietaria, aunque era de sangre real, pero es reina consorte, pero tiene ocasión de ejercer nada menos que 2 tutorías y 2 regencias, la de su hijo, porque cuando muere el padre su hijo era muy pequeño, y la de su nieto, porque todavía muere el hijo y tiene que heredar el nieto, y era niño, Alfonso XI, y tuvo ella que ejercer la regencia. Era una mujer, un prototipo de mujer de virtudes, con un gran talento político, y la virtud más alabada en un político es esta: no llegue el tiempo a ofender tal valor, pues vengo a ver en nuestro siglo terrible lo que parece imposible, que es prudencia en la mujer. Otras reinas son importantes porque son legitimadoras. Es el caso de Juana Manuel. Su marido es Enrique II, el fratricida, era hijo ilegítimo, no podía heredar la corona por ser ilegítimo, la hereda su hermano Pedro el Cruel, al que él mata. O sea, tenía doble motivo de ilegitimidad: haber matado a su hermano y ser ilegítimo de nacimiento. Pero se casa con Juana Manuel, a la que le venía la sangre real, tanto por San Fernando como por Alfonso X el Sabio, ya que ella era hija de doña Blanca de la Cerda.
Y otra reina legitimadora es Catalina de Lancaster. Esta es la que cierra el círculo de la legitimidad. Y esta es la que marca la diferencia con Fernando, porque de todos los anteriores reyes de Castilla desciende también Fernando, pero no desciende de Catalina de Lancaster, que era la descendiente directa de Pedro el Cruel. Al casarse con Enrique III, se cierra el círculo de la legitimidad y eso lo tenía Isabel, pero Fernando no. Siguiente. Estos precedentes, vamos a hablar ahora de la singularidad de un arquetipo, el arquetipo de Isabel, en lo político y en lo moral. Estos precedentes sirvieron a doña Isabel para afirmar su derecho al trono como reina propietaria. Pero su caso es singular. Las reinas anteriores o habían sido meras transmisoras del poder a sus maridos o hijos, o lo habían ejercido a nombre de estos durante las regencias, o habían aceptado tener en la sombra los resortes del gobierno, influyendo en las decisiones de los reyes titulares. A Urraca se la obligó a casarse con un príncipe al que ella no quería, y se la obligó a entronizar a su hijo. A Berenguela, para ser aceptada como reina, frente a la oposición de la poderosa Casa de Lara, se vio ella obligada a coronarse conjuntamente con su hijo Fernando. A estas reinas se les discutió su derecho a ejercer el poder y durante el tiempo que ejercieron el gobierno nunca fueron pacíficamente aceptadas por toda la generalidad del reino. Isabel es diferente. Ella elige a su marido, se reivindica como reina propietaria, no cede nunca su titularidad, no renuncia nunca a su poder, lo comparte, mientras ella viviera con su esposo. Ambos consiguieron una original fórmula de ejercicio compartido del poder pleno mediante un contrato perfectamente sinalasmático y equilibrado. Y lo más sorprendente, una vez asentada en el poder y ganada la guerra de sucesión a Alfonso V de Portugal, consiguió que se aceptara pacíficamente por todo el reino su ejercicio efectivo del poder, lo que no se da en ninguna de las reinas anteriores. Gobernó con tanta virtud que ha sido considerada el mejor monarca, incluyendo a ellos y a ella, a todos los reyes y a todas las reinas de la historia de España. Ella es el mejor. La razón de ello fue su sentido del deber, su vocación por la justicia, su sagacidad y prudencia, su clara noción del papel que le tocó jugar, todo lo cual tiene su origen. Su origen es su profunda fe cristiana que le hizo sentirse predestinada por Dios para ser reina a pesar de todos los inconvenientes y obstáculos. Ella vio siempre como un milagro el que la corona llegara a sus sienes. Un don gratuito e inesperado de Dios, pero que traía consigo también una enorme exigencia que ella se preparó y esforzó para cumplir, y cumplió con tal nivel de excelencia como tal vez ninguno de sus antecesores ni de sus sucesores, hombres y mujeres, llegara a alcanzar. Buscó modelos en la historia, pero solo encontró precedentes imperfectos, que no podían colmar su anhelo de perfección, así que tuvo que buscarlos en la fe, en los libros sagrados, y allí encontró varios excelsos: la Virgen María, Madre del Salvador y Reina de los cielos; María Magdalena, Apóstola Apostolorum, primera testigo de la resurrección; o Santa Catalina de Alejandría, ejemplo de mujer estudiosa y filósofa sin igual en su tiempo. Y llegamos al último apartado de mi conferencia: un poder irradiado influjo en las mujeres de su tiempo y de todos los tiempos. La figura de Isabel irradió un poderoso influjo en derredor, por su propia ejemplaridad que se autoimpuso, por las singularidades que caracterizan tanto su vida privada como pública y su ejercicio del poder, por su especialísimo empeño en proponer modelos femeninos en las letras y en el arte, ejerciendo un mecenazgo dirigido en tal sentido, y por el cuidado que dedicó a la educación de las mujeres en su corte, atrayendo maestras y formando brillantes discípulas que habrían de difundir los nuevos valores femeninos a toda la sociedad. Y ahí está la cita, son dos citas, una de Lucio Marini Osículo: la reina proveyó de preceptores y maestros a todos los de su palacio, incluidas las doncellas,
y otra nada menos que de Erasmo de Róterdam, que dice que entre los que a lo largo de la historia tuvieron gran mérito en empeñarse en educar a la mujer, destaca en España doña Isabel de Castilla, esposa de don Fernando de Aragón, de cuya familia salieron muchas mujeres ejemplares por su erudición y religiosidad. Y tenemos que terminar con esta lista de mujeres que tenéis ahí, pero como los preceptos de la oratoria, Sócrates, Demóstenes, Cicerón, se horrorizarían de terminar con una retahíla de nombres. Entonces yo la he puesto en verso. Jamás la historia vio florecimiento de damas como en tiempos de Isabel. De las mujeres no hubo, como aquel, un siglo de mayor encumbramiento. Ejemplos de virtud y de talento, de puelle docte su corte vergel, luciendo en ella entre todas cual joyel o sol del femenino firmamento. Teresa Enríquez o de Cartagena, Beatriz Galindo o de Silva Santa, Isabel de Vergara o de Villena, Beata María, otra María Abadesa Dávila, Medrano, Pinar, Diamanta, a la ciencia de Dios, Santa Teresa. Muchas gracias. Como no cabía esperar otra cosa, no nos defrauda don Luis Manuel, siempre tan erudito y tan ingenioso para presentar un argumento difícil. Cómo ha dado juego la espada, empezó con la espada y nos ha ido trayendo a prácticamente ponernos en la golosina todo lo que venga detrás, porque prácticamente nos ha hecho aquí el elenco de las mujeres. No conocíamos esta cita, pero la vamos a recoger, porque efectivamente nos ha ido trasladando el hecho de que Isabel ejerciera el poder, que ella quisiera ejercerlo, con una determinación firme y con con un sentido muy elevado de lo que el destino y como tú nos has referido, Dios mismo le ponía en sus manos, como un don, pero también una tarea. Bueno, y la segunda parte, que esa tarea la ejerce con dignidad, la ejerce con grandeza y efectivamente abre una época, que es una época hermosa, una época hermosa. No es una época, como se puede decir, oscura, una época donde acaba no sé qué. A mí me gustaría que ahora se escucharan algunas voces de algunas que decían que si Isabel acabó con algunos modelos y algunas cosas. Habría que escuchar esta conferencia y sobre todo pues comprender lo que significa que una mujer que quiere ejercer el poder y que busca ejemplos abre una sociedad también para la madurez o para que pueda desarrollarse todo un genio femenino que fue tan rico y tan creativo. Y, bueno, pues como tú nos has dicho, ya venía de atrás, pero me parece que ella le dio el último tono para que floreciera definitivamente. Tenemos 2 minutos o 1, no sé si tenemos 1 minuto o no tenemos 1 minuto. Nos despiden ya. No lo sé, me da pena no tener una mínima reflexión, una pequeña reflexión de alguien que quiera hacer, 30 segundos para una reflexión, si alguien la quiere hacer, y si no, pues terminamos, me regañan ya, tenemos aquí el tiempo que nos... Bueno, pues don Luis Manuel, no me dejan más, así que te damos las gracias como amigo, de verdad muy agradecidos porque nos metes el gusto, también el gusto para conocer a Isabel, y no nos defraudas nunca, desde luego. Y bueno, pues saludamos a todos nuestros, también a los que están aquí, pero me dirijo ahora a los que nos están viendo también por las redes y quedará grabado también la conferencia, con lo cual habrá gente que la rectora misma te saluda también, no ha podido estar por otro acto que coincidía. Y bueno, pues desde aquí trasladamos también a América y a tantos países hermanos que nos sentimos muy cerca y también precisamente por el legado de Isabel, que hizo que fuéramos hermanos, no que fuéramos enemigos, ni que fuéramos rivales, ni que somos hermanos. Y somos hermanos de un gran país que se llamó en su momento la monarquía católica, donde todos fuimos iguales y era lo mismo. Yo digo muchas veces
perdona que termino con esto también, que había universidad en Perú y había universidad en Santo Domingo y no la había en Madrid. Madrid prácticamente ayer por la tarde. Con lo cual ha habido 16 universidades en la época en la que fuimos hermanos, de grandes centros. Hay 33 ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad en América. Qué maravilla. Todo por una creación, porque se llevó allí pues esta línea de trabajo. Estas mujeres que ella enseñó también fueron a América a enseñar, también fueron a construir civilización allí, llevaron a los mejores, esos grandes reformadores, fueron a América pues a crear y a llevar esa civilización que ellos vivían aquí como lo más grande que tenían, llevaron lo mejor que tenían, ¿eh? Eso fue Isabel, y también en eso pues le damos las gracias a Isabel que bueno, inspirada por altos y divinos designios, pues no podía fallar. Y ella la virtud de la justicia la ejerció y nos ayudó también a vivir toda esta nueva época que poco a poco iremos descubriendo. Así que nada más, termino ya aquí. Gracias de nuevo por participar, gracias don Luis Manuel, y seguimos, nos trasladamos ya para la semana que viene, a esta misma hora. La semana que viene, no me equivoco, ¿verdad? El día 21 tendremos ya a Beatriz Galindo, que nos impartirá la doctora Diana Eguía. Pues hasta entonces, muy buenas tardes y muchas gracias.